¿Te imaginas a Decreti Guerrix rindiendo pleitesía al rey de Andorra? Esto que parece absurdo podría haber sido una realidad. Hace casi 100 años Andorra tuvo un rey durante 12 días. Esta es la historia de Boris I, el primer y último rey de Andorra. Estamos en pleno siglo XXI y ya prácticamente todo el mundo conoce Andorra. País de los Pirineos, tierra de las oportunidades, el Elysium de los youtubers, streamers y demás personalidades con altas rentas. Lo que tal vez no sabes es que en el siglo pasado Andorra tuvo un rey autoproclamado durante 12 días, un hombre con grandes ambiciones, de origen ruso, seductor de mujeres y conocido por sus estafas. Por cierto, la imagen real de Boris es esta, pero al no conservarse muchas imágenes suyas y también por darle un toque más épico, usaré en este vídeo imágenes de Boris generadas por inteligencia artificial. Boris Skosevets nació en el ocaso del Imperio Ruso, en lo que hoy en día es Vilnius, Lituania, en 1896. Se considera que su familia pertenecía a la baja nobleza, lo que le permitió dar una buena educación a Boris. No se sabe mucho acerca de su adolescencia, pero a la edad de 21 años estalla en la Revolución Rusa de 1917, y un joven Boris, con pocas ganas de involucrarse en el conflicto, pide asilo político a Inglaterra, que le fue concedido a cambio de trabajar en la Armada Británica, y posteriormente como espía en el Ministerio de Exteriores. Esto último le permitió conocer el mundo, pues viajó entre otros destinos a Estados Unidos y Japón, en misiones secretas. Lo de trabajo por cuenta ajena parece que no satisfizo el apetito entrepreneur de Boris, y en 1925, a la edad de 29, decidió trasladarse a los Países Bajos en busca de nuevas oportunidades doradas. Por aquel entonces, la experiencia internacional de Boris era notable, pero para escalar en la sociedad y poder vivir como un zar le faltaban 3 cosas: títulos, una corte y dinero. Lo primero lo solucionó rápido. Cuando viajaba al extranjero se inventó el título de Conde de Orange, el cual presuntamente le fue otorgado por la mismísima reina de Holanda. Para la corte y el dinero, decidió matar 2 pájaros de un tiro, y aprovechando su don de gentes estuvo buscando maduritas adineradas por Europa como si se tratase del estafador de Tinder. Usando su red de contactos, primero se casó en 1931 con una francesa ricachona, de la cual se divorciaría y posteriormente encandiló a otra divorciada americana, Florence Marmont. En esta época también se le atribuyen varios encuentros extramatrimoniales con jovencitas británicas. Sin lugar a dudas, Boris era un hombre con un gran corazón. Y un día, estando en la Costa Azul, reflexionando sobre el Principado de Mónaco y las monarquías, descubrió que no lejos de allí se encontraba un territorio con características similares y potencialmente por explotar: Andorra. Vamos primero a poner un poco de contexto a Andorra. Se trata de un coprincipado. Su situación geográfica entre España y Francia tiene 2 copríncipes: el presidente de la República Francesa y el obispo de la Seu d'Urgell, una localidad próxima situada en Cataluña, España. Y pese a que hoy en día es un país con más de 80.000 habitantes, archiconocido por sus pistas de esquí y bajos impuestos, a principios del siglo XX Andorra apenas tenía 4.000 habitantes, que sobrevivían básicamente de la agricultura. Y aquí es donde el ojo avispado de Boris vio una oportunidad. ¿Por qué no hacer de esas tierras una nueva proto-Andorra? Un nuevo principado que fuera considerado como paraíso fiscal, siguiendo la estela de Mónaco o Liechtenstein, que tenían una corona hereditaria desde el siglo XVII. Dicho y hecho, Boris no se hizo de rogar. Aprovechando su don de gentes y su posición dentro de la alta sociedad europea, presentó su candidatura de monarca junto a unas ideas progresistas ante las instituciones andorranas. El resultado no fue el esperado, y tras su insistencia, consiguió la expulsión el 22 de mayo de 1934. Eso de ser expulsado no le sentó bien a Boris. Ya estaba casi en sus 40, y considerando que la esperanza de vida en el primer tercio del siglo XX era inferior a 60 años, significaba que cada vez le quedaba menos tiempo para saciar sus delirios de grandeza. Tras pasar una temporada en la Seu d'Urgell, concretamente en el Hotel Mundial, se dedicó a hacer una campaña política internacional para justificar su derecho al trono de Andorra. Este coincidió en entrevistas a radios y periódicos de la época tan prestigiosos como por ejemplo The Times, mientras se tomaba fotografías muy épicas para que su discurso tuviera más repercusión. Tal vez para la época eso fuera una excentricidad. Hoy en día, sin lugar a dudas, no llegaría ni a la categoría de TikToker promedio. Si os acordáis,
antes hemos dicho que Andorra tenía 2 copríncipes. Pues bien, pese a no ser español, el sentido patrio de Boris parecía que era el motivo por el cual quería salvar a los andorranos del yugo francés. O si más no, esa era su campaña, pues buscó soporte en el sur de Francia para acabar con el título del presidente de la República Francesa, ya que éste no pertenecía a ninguna casa real que justificara que fuera copríncipe de Andorra. Paralelamente, ocupó su tiempo escribiendo los borradores de lo que debería ser la nueva Constitución, que abriría Andorra a las puertas del cielo. El país tendría libertades, modernización, dinero, inversiones extranjeras y reconocimiento de paraíso fiscal. Gracias al dinero de su amante, imprimió 10.000 copias y las emitió a personalidades españolas y francesas. Las ideas de Boris, inicialmente rechazadas, fueron calando poco a poco en la sociedad andorrana, donde se veía con buen ojo que alguien liderase su transformación económica. Así pues, el 7 de julio de 1934, tras una sesión del Consejo General de las Valles, se dio el beneplácito a que Boris fuera el nuevo gobernante del Principado. La entrada de Boris fue por todo lo alto. Se estableció en la Fonda Calons de Sant Julià de Lòria, que popularmente fue conocida como Boris Grado. Por cierto, Boris Grado es el nombre de este canal. Si te gusta este contenido, no te olvides de suscribirte y darle a la campanilla. Pero bueno, volvamos a su reinado. El 9 de julio se anuncia el nuevo gobierno provisional, siendo una de las prioridades instaurar una nueva bandera, que bueno, no es que fuera muy original, cogía la existente y le metía una corona. Parece que ni Francia ni España estaban muy interesadas en Andorra, y comunicaron oficialmente que no intervendrían en la decisión. Quien sí que se opuso fue el obispo de la Seu d'Urgell, que había emitido declaraciones públicas oponiéndose a semejante ultranza, y no estaba dispuesto a dejar de ser uno de los copríncipes. Como consecuencia, el 12 de julio, Boris I declara la guerra al obispo, así que este último pidió ayuda a las autoridades españolas, y la reacción no se hizo después. El 20 de julio, una ruda delegación formada por 4 guardias civiles y un sargento emprendieron camino a Andorra para derrocar al rey. Tal vez puedes pensar que esos 5 hombres eran primos de Popeye y estuvieron comiendo espinacas en las montañas para ponerse duros como el pan seco y así poder enfrentar a ellos solos a una nación. La realidad, tristemente, es que alguno de Boris aún no le había dado tiempo a crear un ejército. De hecho, y como dato curioso, incluso hoy en día Andorra sigue sin tenerlo, siendo uno de los 31 estados en el mundo que no dispone de fuerzas armadas. Así pues, esos 5 hombres bastaron para derrocar al nuevo monarca. Boris fue trasladado a Madrid, donde se le juzgó y posteriormente se le encarceló durante un año, para finalmente ser condenado al exilio. No se quiso apartar mucho y se mudó a Portugal, donde probablemente estuvo tramando nuevas ideas para recuperar su reinado. Pero el contexto de Europa en los años venideros era demasiado complejo como para poder llevar a cabo ninguna trama. En 1936 se inició la Guerra Civil Española y se ubica a Boris dando un rodeo a la península ibérica, viajando a Gibraltar, el norte de África y terminando en 1938 en Francia. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y es recluido en un campo de internamiento por los propios franceses. En 1943 es reclutado por los nazis y ya, con el fin de la guerra, Boris tiene la mala suerte de reencontrarse con su patria en 1948 y el Ejército Rojo lo condena a ir a Siberia durante 8 años. En sus últimos años se lo ubica en Alemania, donde fallecería en 1989 a la edad de 93 años. Aunque el legado de Boris es prácticamente residual, y apenas existe información hoy en día sobre lo que pasó en esa época en el Principado, está claro que en algún momento de la historia hubo un cambio de mentalidad en Andorra, que pasó de ser una región agrícola y territorio de paso entre 2 grandes naciones a ser considerado un paraíso fiscal durante unos años, y hoy en día una región que atrae las altas rentas para conseguir la residencia fiscal. ¿Fue Boris quien puso la chispa? No es descabellado pensar que pueda ser así, pero la falta de documentos no permite hacer semejante afirmación. Si os ha gustado este vídeo, y si queréis más contenido de este tipo, no olvidéis darle un like y suscribiros al canal para formar parte de la corte del Boris Grado. Para la realización de este vídeo, se han usado básicamente las notas del historiador ruso Alexander Kafka, quien hace una investigación muy profunda sobre la figura de Boris I
También se ha tenido como referencia muchos artículos publicados a raíz de la novela de Antoni Morell, Boris I, el rey de Andorra. Es importante recalcar que muchos documentos necesarios para tener una imagen más fidedigna de Boris I probablemente fueron destruidos durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Así pues, algunos de los eventos no han sido confirmados por los historiadores y se basan en suposiciones.